Me encargaron buscar un multímetro para aprender a usarlo, ya que la persona que lo va a usar tiene pocos conocimientos de electricidad. Me pidió que fuese digital y lo más completo posible y además barato, sobre todo barato, para que en caso de hacerle alguna perrería y fastidiarlo, la pérdida de dinero fuese poca. Buscando por varios sitios encontré el ANET SZ02, un multímetro prácticamente automático, pequeño, compacto y muy completo. Y lo mejor de todo, muy barato, apenas 10 euros. El multímetro viene en una caja de cartón muy bien embalado. Trae unas puntas de prueba y un cable para las medidas de temperatura. Además de dos manuales de instrucciones, en inglés y en chino. Y el propio multímetro, metido en una bolsa de plástico. El multímetro está fabricado en plástico rígido, sin rebabas en las diferentes juntas de plástico. Está muy bien terminado y con una amplia pantalla. Muy compacto, parecido a un teléfono móvil y como se puede ver prácticamente del tamaño de la mano. Hay un modelo más inferior, los dos externamente son exactamente iguales, tener en cuenta en comprar siempre el SZ02, ya que el SZ01 tiene algunas funciones menos y la diferencia de precio es muy pequeña. En la parte inferior incorpora cuatro pulsadores de goma, el primero de ellos es el de encender y apagar el multímetro. El segundo es para seleccionar entre el encendido de la linterna y la función NCV. El tercero es para seleccionar las funciones de retención de datos o la iluminación de la pantalla. Y el cuarto nos permite seleccionar algunas de las funciones que no hace automáticamente. Y ya en la parte inferior los conectores para las puntas de prueba. En la parte superior y en el centro el detector NCV o detector de voltaje sin contacto. Y a los lados del detector dos LED para utilizar el multímetro como linterna. Y ya en la parte posterior una tapa que va sujeta con un tornillo para el compartimento de las baterías. El multímetro se alimenta con dos baterías AAA, las cuales van alojadas en un compartimento que se encuentra en la parte posterior. Para acceder a él es necesario quitar un pequeño tornillo y tras retirar la tapa podremos instalar las dos baterías. Al colocar las dos baterías en el hueco para este fin, el multímetro se enciende automáticamente. Y para poder apagarlo solo es necesario mantener pulsado el botón de power. Los cables de medida que trae de serie cumplen su objetivo sin más. Son unos cables bastante flexibles, pero para mi gusto un poco cortos. Incorpora unas protecciones en las puntas de prueba e indica que aguantan 10 amperios, acorde con la corriente que aguanta el propio medidor. Y al introducirlas en el medidor entran suaves pero también se notan firmes en la conexión. Al pulsar el botón de encendido, el encendido es rápido y siempre enciende configurado en la función de medición automática. Al pulsar el botón con el símbolo de una linterna aparece ese símbolo en la pantalla indicando su encendido, encendiendo los dos LEDs que incorporan la parte superior. La iluminación no es muy potente, pero nos puede venir muy bien en algunos casos que nos sea necesario o en alguna emergencia. Si pulsamos el mismo botón y de nuevo suavemente, desaparecerá el símbolo en la pantalla y la linterna se apagará. Con la linterna encendida, si mantenemos pulsado ese mismo botón se activará la función NCV, quedando las dos funciones funcionando a la vez. También podemos poner cada una de esas funciones activadas independientemente. La linterna ya hemos visto cómo se activa, pero con la linterna desactivada, si mantenemos pulsado ese mismo botón, se activará la función NCV. Ahora probaré la función NCV o detección de voltaje sin contacto. Ya con esta función activada nos lo indicará en la parte inferior de la pantalla y en la parte superior en grande la indicación con las letras EF. Al ir acercando al medidor a una fuente de voltaje, este empezará a emitir un sonido intermitente, siendo más rápido según nos vayamos acercando a la fuente de voltaje. A la vez que la iluminación de la pantalla se pondrá en rojo, y una indicación visual en forma de curva irá haciéndose más grande según nos vayamos acercando a esa fuente de voltaje. El siguiente pulsador es el que corresponde a la retención de datos y la iluminación de la pantalla del propio medidor.
Una pulsación ligera sobre ese pulsador activará la función de retención de datos, dejando en pantalla el último dato medido. Otra pulsación ligera en el mismo pulsador desactivará esa función. Una pulsación prolongada sobre el pulsador activará la iluminación de la pantalla, lo mismo que con otra pulsación prolongada se apagará la iluminación. Además, también podemos mantener las dos funciones simultáneamente. Y ya por último, el pulsador de selección manual. Algunas de las funciones de este medidor no son automáticas y hay que seleccionarlas manualmente. Esas funciones son la emisión sonora de continuidad, la prueba de diodos, tanto de diodos normales como de diodos LED. La medida de condensadores, medida de milivoltios tanto en continua como en alterna. Y la detección de fases de red, que viene a ser como si utilizásemos el aparato como un buscapolos. Al introducir una de las puntas y detecta la fase, emitirá una indicación visual y sonora, no ocurriendo así con el neutro. Y por último, la medida de temperatura, indicada tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. Y tras una nueva pulsación entramos nuevamente en el modo automático. Ahora iré probando las diferentes funciones en la selección automática. La primera prueba será al medir voltaje en alterna. Automáticamente detecta el voltaje en la parte superior y la frecuencia de red en la parte inferior de la pantalla. Cuando se sobrepasa un cierto voltaje, la pantalla se ilumina en rojo, indicándonos visualmente ese alto voltaje. La pantalla se ilumina en rojo cuando se sobrepasa sobre los 42 voltios, tanto en alterna como en continua. Y ahora directamente la medición automática en continua. Mediré 3 pilas de diferentes voltajes que tengo por aquí a mano. En primer lugar, una de 9 voltios, otra de 1,5 voltios y por último una de botón de 3 voltios. La medición es buena, aunque un poco lenta hasta que muestra la medida en la pantalla. Esto puede ser debido hasta que detecta automáticamente qué tipo de voltaje, resistencia o componente está midiendo, para mostrarlo en la pantalla. Ahora probaré la medición automática de resistencias. Para ello mediré 3 resistencias con valores al azar. Las medidas de las resistencias son buenas, pero como ya he dicho antes, el resultado en pantalla es un poco lento para mi gusto. Después realizaré la prueba de medir la corriente. Para ello voy a utilizar la fuente de alimentación con dos lámparas de linterna en serie que consumen alrededor de unos 300 mA entre las dos. Para ello quito la punta de prueba roja y la conecto en el conector izquierdo dejando la punta negra en el conector central. Después de hacer las correspondientes conexiones montando el multímetro en serie con la carga, nos indica un consumo de unos 300 mA aproximadamente. Consumo que corresponde exactamente igual al indicado por el amperímetro de la fuente de alimentación variable. Ahora realizaré la prueba de precisión en las medidas. Utilizaré una referencia de voltaje en continua para ese fin. La referencia de voltaje se alimenta con un voltaje externo de 12 voltios y en la salida podemos seleccionar hasta 4 voltajes independientes, los cuales fueron medidos con un multímetro de alta precisión. En modo automático y conectado el multímetro en la referencia de voltaje a una apagada, el medidor la toma con una resistencia e intenta medir la resistencia interna de la referencia. A continuación dejaré escritos los resultados de las 4 diferentes mediciones comparándolas con la referencia de voltaje. Por lo que la precisión en las medidas en lo referente al voltaje en continua son bastante precisas, siempre teniendo en cuenta el precio tan económico del multímetro. Algunas de las funciones hay que seleccionarlas manualmente, entre ellas las medidas de capacidad.
por lo cual en modo automático voy a intentar medir la capacidad de un condensador para observar cuál es el comportamiento del medidor. El medidor en modo automático intenta medir el condensador, pero el resultado no es el esperado y nos da un resultado erróneo. Pasando a continuación a la selección manual de medida de condensadores, reconociéndolo este sin problemas y mostrando la medida de capacidad del condensador bajo medida en la pantalla. Y ya en la selección manual de medida de condensadores con la medida del segundo condensador es reconocido sin problemas. A continuación, y de nuevo desde la función automática, realizo la verificación de un diodo. Ocurre lo mismo que ocurrió con el condensador. El medidor intenta medir el componente, pero el resultado es erróneo. Por lo que para la comprobación de este tipo de componente es necesario seleccionarlo manualmente. Antes de la selección de diodos pasaremos por la selección también manual de comprobar continuidad o señal sonora. Después de seleccionar manualmente la comprobación de diodos, la verificación y el resultado de los mismos es igual que con cualquier otro multímetro digital. El multímetro también nos permite verificar diodos LED. El medidor permite el encendido de los LED, aunque en el vídeo no se aprecia el encendido de los mismos debido a la alta iluminación ambiente, indicándonos en la pantalla el voltaje al que trabaja el diodo LED. Y ya por último, solo falta comprobar la función de medir la temperatura, cambiando los cables de prueba por el cable con la sonda que trae de serie el propio multímetro. El multímetro nos da dos medidas diferentes de temperatura. En la parte superior la temperatura en grados Fahrenheit y en la parte inferior en grados centígrados. En la parte inferior de la pantalla del medidor tiene dos líneas horizontales con las diferentes funciones que realiza con cada una de las dos selecciones de trabajo, indicando que en modo auto puede medir voltajes, corrientes en continua y alterna, resistencias, continuidad y frecuencia. Y si pulsamos sobre la tecla SEL podremos medir milivoltios, voltajes sin contacto, temperatura, diodos y condensadores. Quizás lo que se puede echar de menos es poderlo poner en vertical, pero no se puede pedir más. Por el precio que tiene y sus prestaciones, aconsejo su compra para gente que esté empezando en la electrónica o incluso para tenerlo como segundo multímetro.